Muy buenas tardes a todos y todas, a los que después nos acompañarán viendo esta grabación. Hoy día les vamos a presentar al docente Gonzalo Salas, quien es psicólogo de la Universidad de La Serena, doctor en educación por la Universidad de La Salle en Costa Rica, postdoctorado en Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor adjunto del Departamento de Psicología de la Universidad Católica del Maule y candidato a la presidencia de la Sociedad Interamericana de Psicología, SIP. Sin más que agregar, ahora los dejo con el docente y ahí usted puede ir complementando si es que hay algo más que quisiera agregar. Muchas gracias y cualquier cosa me pueden escribir por privado. Perfecto. Muchas gracias, Beatriz, por la presentación. No sé si se escucha bien, me cuentan para saber eso. Me escucha súper. Perfecto. Bueno, muchas gracias, a Dipa, por el espacio, la oportunidad. Me alegra mucho la audiencia internacional, leer sus nombres, saber que están en Puebla, que están en México, Argentina, Perú, por supuesto, mi país, en Chile. Eso ya es un buen aliciente para comenzar y tener esta presentación a esta hora, ¿cierto? Acá en Chile son las 8, me imagino que en México son las 5 de la tarde, más temprano, en algunas zonas en el hemisferio norte. Pero bueno, vamos a hacer una presentación, voy a ver si puedo compartir para hacer la introducción a este tema. A ver cómo vamos. Eh, Denme un segundo, que estoy tratando de encontrarla. Ahí está. No sé si se ve pantalla completa también. También les agradezco esa. Sí, se ve también. Todo bien. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Es un honor este espacio. Ahí tienen mis datos. No duden en escribirme por lo que necesiten de lo que conversemos hoy. Así que si le quieren tomar un pantallazo a esta imagen, no hay ningún problema. De hecho, ahí tienen también, además de mi correo personal, hay dos sitios web. Uno es el sitio web personal y el segundo es un sitio web que es transitorio hasta el 13 de diciembre, porque justamente hoy día estamos en las elecciones de la Sociedad Interamericana de Psicología. Yo me permití pedirle a DIPA unos minutos al final, así que quien quiera comprender sobre aquello también vamos a hablar los minutos finales, ¿ya? Bueno, el título de esta presentación se denomina ¿Cómo publicar en revistas indexadas en psicología? Es un tema que puede ser muy complejo cuando no hay experiencia. Por lo tanto, trataré de ir dando ejemplos y les pido disculpas a quienes estén haciendo un doctorado, por ejemplo, que tenga más conocimiento de aquello, pero trataré de dar ejemplos para los niveles distintos de conocimiento que tengan. Ya por eso hacer un seminario sobre esto es relevante para tener el tiempo de ir profundizando, ¿sí? En este tipo de cuestiones. Entonces la pregunta es, ¿cómo publicar? En primer lugar, segundo, en revista indexada y tercero, en psicología, pero eso puede ser un poco más flexible, solo que ADIPA, como se dedica principalmente a psicología, nos vamos a centrar en aquello. Bueno, aquí les voy a mostrar en las dos primeras diapositivas cuatro artículos científicos, pero no me interesa tanto que se fijen en el contenido, ¿ya? Sino que se fijen en los datos. Y cuando digo datos, pienso en datos y en metadatos, ¿ya? En este sentido, se hace importante que miren, por ejemplo, el primero, que está publicado en Liminales, que arriba está el nombre de la revista, dice escrito sobre psicología y sociedad, Universidad Central de Chile. El segundo no tiene el nombre en grande, sino que sale más pequeñito abajo de la sigla, que es HHS, que es la sigla en inglés de History of the Human Science, ¿ya? Es una revista que pertenece a Sage, como está ahí, que es un gran consorcio editorial. Ambas revistas son indexadas, pero la indexación cambia. La primera pregunta sería, ¿qué es la indexación? ¿Ya? Es decir, la indexación es cuando las revistas científicas intentan entrar en catálogos, ¿ya? Los catálogos son bien amplios. Hoy día tenemos una gran diversidad de catálogos, algunos generales, otros específicos de la disciplina, eh, y hay diversos niveles en los catálogos por cómo las revistas van entrando y diversas exigencias. ¿Ya? Es como que hubiesen
piénsenlo así, hubiesen diversas divisiones, ¿ya? Si a alguien le gusta el básquet, el fútbol, en el fútbol sobre todo hay una división A, una división B, una tercera división, ¿ya? Entonces, en el ámbito científico existe también diversas indexaciones para diversos perfiles de revistas, diversos proyectos editoriales, lo que va a cambiar un poco ese asunto, ¿ya? También podemos fijarnos en esta imagen, además de los nombres de las revistas, una revista, ¿cierto? Que es de una universidad y la otra de una gran editorial, ¿cierto? Podemos fijarnos en la cantidad de autores. En el primer artículo tenemos un autor, en el segundo tenemos dos, ¿ya? En ambas tenemos el resumen, en una en inglés, en otra en español, pero esta como es la primera página, ¿cierto? Generalmente cuando es español está en ambos idiomas. Cuando es inglés la revista, está generalmente solo en inglés el resumen, ¿ya? Por lo tanto, el idioma es algo importante en esto, porque quienes estamos en el mundo hispanoparlante nos vamos a dar cuenta que eso tiene variaciones ahí. Tenemos dos revistas más, si se fijan. Ya acá tenemos otra editorial. ¿Cuál sería la editorial? La que está al costado izquierdo, ¿cierto? Que es el consorcio Elsevier, que surge a fines del siglo XIX, es decir, hay una larga tradición que hoy día es el dueño de Scopus, que es una database importante. Pero acá en los metadatos también podemos fijarnos en otras cosas, ¿ya? Las revistas, los nombres están en el centro y si se fijan, ambas tienen el mismo formato porque pertenecen al Elsevier, pero son revistas distintas. Una de psiquiatría, vinculada a temas psicológicos, por cierto, Psychiatric Research, y la segunda del ámbito de la física, es decir, de otra disciplina, Physics Letters B, ¿ya? En la primera revista que tenemos acá, nos fijamos que hay una gran cantidad de autores. De hecho, mi nombre se pierde, el mío se pierde en la gama de autores. Ya no es tan fácil encontrarlo, ¿cierto? Está por ahí en la cuarta fila, si ya lo van buscando por ahí. También pueden fijarse que los nombres de los autores pertenecen a nacionalidades, lugares distintos. Los apellidos no son los mismos, van a encontrar apellidos de China, apellidos rumanos, de Grecia. eh, Conocedores del mundo, ¿cierto? Se darán cuenta como hay una diversidad de autores. ¿Por qué? Porque el tema es un tema cross-cultural. Es decir, independientemente que lo que se está analizando acá es la salud mental en la guerra de Ucrania, pero es en 11 países distintos. Ya, pero no hay 11 autores, hay más de 11 autores, es decir, hay autores que representan a más de un país o de una institución. Y el segundo artículo, la autoría llama la atención también porque a pesar de que es un tema de física y no nos vamos a centrar en el contenido, es de un grupo, es decir, Alice Collaboration, es decir, el grupo, el autor es un consorcio, por lo tanto al final del artículo aparece el listado de autores, en la última página. Y acá los autores son más de 500. Es decir, pasamos en la primera diapositiva de tener un autor, dos autores en el segundo, después en la tercera más de 20 y en esta más de 500. Entonces, las autorías en las revistas científicas varían en función del área temática, donde, por ejemplo, en filosofía, un autor, literatura, uno o dos, historia, uno, dos, quizás tres autores, psicología, donde pueden haber 20, 30, 40 autores, es decir, nuestra disciplina es una disciplina muy propensa a colaborar, y física, donde pueden haber sin problema 400, 500 autores. Entonces, esta cuestión es muy variopinta, es muy variada, y para entender el mundo de las revistas indexadas hay que entender cómo funcionan una serie de aspectos en esto, ¿ya? Eh, y la indexación de estas revistas también, de estas últimas dos sobre todo, la segunda también podría estar en ese canal, son revistas que están en bases de datos que son híbridas o cerradas, es decir, no todos los artículos necesariamente están en acceso abierto. Por eso, cuando ustedes pinchan en Google y van entrando, metiéndose a algún lugar de forma intuitiva o haciendo una búsqueda específica, nos vamos a encontrar con el carrito de compras. ¿Por qué? Porque el tema de la ciencia también responde a una industria, ¿cierto? Finalmente la ciencia es y lamentablemente, ¿cierto? Para algunos efectos también es un negocio más en la sociedad que vivimos. Fíjense acá en algunos datos. Algunos datos nos pueden demostrar cómo en esta tabla que está acá, estos países seleccionados, acá tenemos distintos grupos de países, ¿cierto? El G7, el BRICS, otros grupos y un grupo global. Este grupo de países representa el 92% de los 38,8 millones de artículos indexados en WOS. WOS significa Web of Science, que es la web de la ciencia, la base de datos más tradicional, como la primera división. WOS sería el ex ICI, que es el Instituto para la Investigación Científica,
donde están alojados los principales artículos, ¿cierto?, de ciencia en las diversas áreas del saber. Ya, pero fíjense en el número, o sea, estamos hablando de más de 38 millones de artículos, es decir, nos bastarían cuántas vidas para leer todo lo que está ahí. Si uno se pone a pensar solo en psicología, solo en nuestra disciplina, ¿cuánta información habrá? ¿Cierto? Si esto fuese un taller, yo podría estar haciendo con ustedes las búsquedas ahora y decirles cuántos artículos hay en psicología en tal país, cuántos hay en Chile, cuántos hay en Perú, cuántos hay en tal universidad. Y es así como hoy día se miden las instituciones también, porque en función de lo que publican las universidades, que es donde se genera principalmente la investigación, no necesariamente, pero principalmente, y sobre todo la indexada en estas databases, eh, las instituciones también se ranquean en función de los artículos, los lugares donde se publica, y es aquí donde hace sentido esta próxima diapositiva, que es la que tienen acá en este momento. No sé, de acuerdo al conocimiento de ustedes, si conocen esta sigla, pero la letra Q en el ámbito de la ciencia, en español es cuartil, en inglés es cuartil también, pero con Q, se van dividiendo en los diversos catálogos, pero principalmente en los catálogos que tienen amplia indexación y que son los más valorados. Cuando me refiero a eso, hablo de Scopus del Elsevier y Web of Science de Clarivate. En estas databases se generan los cuartiles y los investigadores y las investigadoras publican en revistas que se ranquean en función de las citas que reciben. Es decir, la citación es una cuestión esencial. ¿Cuánto te citan? ¿De qué manera te citan? ¿En qué momento te citan? ¿Al primer año de que sale tu artículo, al tercer año? Va definiendo esto. Es decir, las revistas también luchan, y es una lucha por llegar a los primeros lugares en un área disciplinar, por ejemplo. Es decir, ¿en qué lugar está la revista latinoamericana de psicología en los cuartiles de Web of Science? ¿En qué lugar está la revista latinoamericana de psicología en los cuartiles de Scopus? Scopus y WOS, Web of Science, son los indexadores. Por eso el título se llama revistas indexadas, ¿cierto? No cualquier revista. Es decir, si a ustedes se les ocurriría crear como un proyecto personal una revista, para indexarla tendrían que cumplir una serie de catálogos, de cuestiones que exigen estos famosos indexadores. Por ejemplo, que la revista tenga un comité editorial, que la revista tenga peer review, que es decir, esto es revisión por pares. La revisión por pares es relevante porque es la forma por la cual los artículos se aceptan. Para que un artículo entre en una revista de estas características, las revistas en general tienen que tener, y como condición base, revisión por pares. Es el mecanismo por el cual la ciencia selecciona los artículos que quedan en estas revistas. Es decir, no hay un mecanismo que resulte mejor hasta la actualidad que la revisión por los propios pares. Generalmente la revisan uno, dos, tres pares más la primera mirada del editor o la editora. Es decir, el artículo llega a la revista cuando alguien lo hace, o un grupo, como lo mostré anteriormente. El editor dice esto cumple con el scope, es decir, con el propósito de la revista. Es decir, si una revista es de psicología educativa y llega un artículo de psicología forense, el editor no lo manda a revisión. De inmediato le dice a usted, eh, no se lo va a rechazar, porque le va a decir este artículo no cumple con el scope, es decir, no lo vamos a evaluar, ni siquiera te evalúan. Ya, porque tú mandaste un artículo de psicología forense a una revista de psicología educativa. Ahora, hay revistas misceláneas que aceptan todas las áreas de la psicología, claro, pero ahí también, en ese sentido, hay que mirar ese contexto. ¿Qué es importante observar en todo este tipo de elementos y cuestiones asociadas? Es altamente importante mirar, por ejemplo, la colaboración, ¿ya? Y cuando me refiero a la colaboración, tenemos que pensar y darnos cuenta de cómo publicar en revistas indexadas va a tener un mayor impacto y una mayor posibilidad mientras más internacional sea su artículo. Con esto ya estamos diciendo también de que mientras haya colaboración es más fácil publicar, no solo internacional. Es decir, si usted publica solito un artículo, ¿lo puede hacer? Sí. ¿Se lo van a publicar? Va a depender de su experiencia, va a depender de cómo haya llevado el proceso para las publicaciones, cuánto conozca del mundo científico, y esto que podríamos hablar horas y horas, de qué manera se desarrollan los primeros pasos para realizar investigación, qué revista escogió, es decir, si usted nunca ha publicado y su primer artículo usted piensa que va a ser en Nature, eso no va a ser posible, sería una cosa muy difícil. Cuando digo no va a ser posible es porque las tasas de rechazo son muy altas en esa revista. Por cierto, nada es imposible en la vida, pero seguramente no va a ser el camino, quiero decir de forma más exacta, que lleve un investigador que tiene que ir
tomando ritmo, escribiendo, porque también en esto la gente que empieza a escribir tampoco fue formada necesariamente en escritura. Entonces, las y los investigadores, me pongo a pensar en una persona que trabaja en ciencias duras, que trabaja en un laboratorio, no necesariamente su formación es en escrituración. Entonces puede saber hacer muy bien el proceso de investigación. De hecho, hoy día estuve con niños de segundo básico, para gente de otros países serían niños de 7 años en Chile, por un proyecto que se llama Explora. Estuvimos en la ciudad de Chillán, visualizando cómo los niños desde pequeños pueden hacer ciencia. ¿Ya? Y había más de 100 exposiciones de niños con proyectos científicos y a mí me tocó guiar un grupo de niños de 7 años en ciencias sociales y evaluar a otros grupos que están presentando sus proyectos. Es decir, estos niños tienen más probabilidad en el futuro de ser científicos. Pero no necesariamente un científico hace artículos, podría ser una persona que quiere ensayar algo, que quiere ensayar un proyecto, que quiere desarrollar una mirada, que quiere incluso publicar un estado del arte, que quiere publicar una cuestión teórica. Ahora, si esto lo hace permanentemente, puede ser un científico social que hace investigación teórica también. Pero la primera vez que publica un artículo, ¿cierto? Llamarse científico sería probablemente mucho. Entonces la colaboración sube las citas, si se fijan ahí nos va mostrando cómo la internacional tiene más fuerza que la nacional y la local. eh, entonces esto es importante. Cuando dice DOI abajito, donde dice referencias, no quise colocar la referencia, pero lo hice a propósito. El DOI es el número alfanumérico que va a determinar a un artículo X en particular. Es en el fondo, según su sigla, identificador de objeto digital, ¿cierto? En español, porque la sigla queda al revés, identificador de objeto digital. Sería, en otras palabras, como la patente del artículo, ¿cierto? Con lo cual se le va a reconocer, se le va a encontrar, se le va a buscar y ante una amplia gama de artículos en este mundo. Por eso los caracteres alfanuméricos son, principalmente numéricos, son de hartos números. Esto también me interesa mostrarlo porque debiésemos buscar y llegar a la ciencia abierta, debiésemos avanzar hacia promover, organizar, adaptar que nuestros países, la investigación que se hace y que se financia con fondos públicos, por ejemplo, apunte a que sea de acceso abierto. Pero las revistas o le cobran por publicar, por lo general, ¿cierto? No todas, al autor o le cobran por leer al lector. Pero tiene que haber alguna forma de financiamiento en la ciencia actual. ¿Cierto? En algunos casos las revistas son financiadas por las instituciones y ahí tienen acceso abierto, diamante, que se le llama amplio, con todos los copyrights abiertos, pero no todas las revistas funcionan así. Entonces hay revistas que son de acceso cerrado, ¿cierto? En donde si no paga alguien no se puede publicar o no se puede leer el artículo. Entonces, por eso es que muchas veces los autores tienen que pagar hasta $3.000 y a veces más. ¿Cierto? Ya no es extraño pagar 2.000, $3.000 pensando en investigadores que trabajan en universidades. Yo lo veo en el día a día en mi trabajo, en mi institución, y nos fijamos cómo el autor tiene que pagar $3.000. Claro, porque también se ha hecho en este asunto un gran negocio. Podría funcionar con 400, con 300, que son los APC, ¿cierto? Absolutamente, ¿cierto? Pero el negocio es tan amplio que se ha llegado a ese impacto. Eh, la cultura en el mundo académico ha cambiado también en distintos aspectos y para bien, ¿cierto? Es decir, no solo es el pago de los APC, no solo es el pago de la publicación, sino que la colaboración también es importante en cómo compartimos un artículo. Es decir, si publicamos un artículo, lo llegamos a publicar hoy día, las altmetrics nos van mostrando de qué manera se difunde, de qué manera se expande, cómo queremos que llegue y salga del lugar donde está. ¿Yo qué es lo que suelo hacer? ¿Cierto? Ocupo mucho mi LinkedIn, me pueden seguir por mi nombre en LinkedIn, no hay ningún problema, encantado de que lo puedan hacer. Por Instagram también, aunque no me sé exacto la cuenta del Instagram, tendría que revisarla, pero en el LinkedIn yo suelo compartir un artículo y eso se viraliza. ¿Por qué? Porque necesitamos que los artículos que son de acceso abierto, de Open Access, puedan llegar a la gente. Es decir, que puedan servir cuando tienen que ver con transformación social, que puedan llegar a más personas, que puedan ser utilizados, leídos, discutidos, para que tenga sentido la investigación. Porque si eso va a quedar ingresado en la database y si no tiene clave, si no tiene acceso, si no pertenece a una institución o si es egresado de una universidad y no perdió su clave o no le dan por ser egresado, porque no todas las universidades le dan a sus egresados, cosa que sí debiese ser,
no va a poder entrar a este mundo y no va a acceder a los artículos. Entonces queremos que cada vez tengamos más acceso abierto, queremos que cada vez haya más divulgación y que esto pueda ayudar. Ya, aquí está lo que ya les había comentado, la pandemia y el Open Access, OA significa acceso abierto, Open Access, nos va mostrando que la digitalización aumentó de manera increíble. Aquí tenemos uno de los beneficios que tuvo, que tiene hasta el momento la pandemia, la pospandemia, en cómo el acceso abierto se está luchando cada vez más por él. Y hay países que tienen leyes, que exigen, que buscan, que avanzan para que la investigación pueda ser relevante, ¿cierto? Y pueda ser leída. ¿Cierto? Como digo acá, los cortafuegos de pago para los lectores fueron aún menos pacientes. No bastaba con poner un carrito de compras para leer un artículo de suscripción en el que a un lector no afiliado a una gran institución, universidad, porque si usted entra por la universidad se puede saltar el carrito de compra si tiene esa clave de acceso, por ejemplo, a Springer, a Wiley, a William Sons, a Sage, a Elsevier, pero eh, si no, le va a salir $41, ¿cierto? O el pago de APC, o es que el autor pague. Cuando digo que el autor paga, quiere decir que el autor libera el artículo y no va a pagar nadie, ¿cierto? Pero los autores y las universidades están pagando esos $3.000, 2.000, 1.000 por publicar. Bueno, hay iniciativas como esta de ciencia abierta, como la de Budapest. Después viene otra de Barcelona. Lo voy a pasar rápido esto, pero lo pueden buscar ustedes con detalles. Si colocan esto en Google, les van a salir estas declaraciones donde están apuntando a lo que yo planteo, es decir, cómo la ciencia debe ser abierta, cómo es importante alojar los resultados de la investigación en una infraestructura abierta, que exista un sistema de evaluación, de investigación, de recompensas, de incentivos, donde se pueda favorecer los canales de publicación y podamos no excluir, ojalá nunca, a los autores por motivo económico, porque uno podría pensar de que en Gran Bretaña, en Inglaterra, o en Estados Unidos, si hay más recursos para la investigación porque hay un mayor Producto Interno Bruto, podríamos pensar que tienen fórmulas para que la investigación sea leída y abordada. Pero la pregunta será, ¿pasará lo mismo en Cuba? ¿Pasará lo mismo en países donde hay más dificultades económicas? ¿Pasará lo mismo en Venezuela hoy? Con lo bajo que son los sueldos, el sueldo mínimo. En fin, entonces tenemos ese asunto. Tenemos acá otra que salió hace muy poquito, la Declaración de Barcelona, ahí está el enlace, pero coloquen sin problema Declaración de Barcelona para la ciencia abierta y les van a salir los principios que sustentan esta ideología, porque en realidad hay una idea de que la investigación debe ser abierta. Bueno, como el título de mi presentación, y en esto se mezclan varias cosas, alude a cómo publicar, acá hay que saber varias cosas para esto, ¿ya? Hay que pensar que en la ciencia actual, y esto está recién publicado, si se fijan, desde el 2024, sale en una gran revista como el American Psychologist de la APA, de la APA, cómo los editores también deben ser justos en esto, porque esperaríamos, quisiéramos, deseamos que exista transparencia no solo de los autores, en tanto es todo ético lo que se hace, desde los autores que van firmando el artículo, desde las databases que se ocupan, desde la información que está escrita, desde el no plagio total que debe existir. Hoy día hay un montón de software asociados al plagio. De hecho, en el pregrado se darán cuenta quienes son estudiantes todavía de la carrera, se van a dar cuenta cómo muchas veces para los profesores de aula meten un ensayo, un software de plagio. Y eso también es cuestionable, porque uno podría decir, bueno, pero ¿y cómo se asegura que este software, también el software tiene confiabilidad? Porque hoy día encontramos montones de software. ¿Sí? Yo ni siquiera sé cuál es el mejor en este sentido. De seguro que si uno hace esa búsqueda, llega a ello y averigua y valida eso. Pero una vez hicimos el ejercicio de ocupar tres software de plagio y salía un ensayo, por ejemplo, un estudiante con 40% de plagio, en otro con 60 y en otro con 10. Entonces, para que se fijen que también ese tipo de cuestiones son relevantes desde un punto de vista ético. Esos ensayos también podrían ser artículos publicables, ¿sí? Es decir, un ensayo que se hace en la carrera de psicología en la universidad, trabajado después con un autor más, con otro autor, con otra autora, van a también ayudar a que esos ensayos iniciales puedan ser artículos científicos, ¿cierto? Necesitan una transformación, requieren de algún asesor o asesora, o requieren de su cuidado, de tener más tiempo, de volver a tomarlo en enero, en febrero,
o en marzo, ¿cierto? Cuando estamos empezando un año académico para poder descansar en febrero, según donde sean las vacaciones en su país. Pero esos ensayos también pueden ser artículos publicables, ¿ya? Siempre hay que pensar cuáles fueron sus mejores ensayos, cuánto le gustó lo que hizo y cómo lo puede mejorar con ayuda de databases científicas, con ayuda de literatura actualizada, con ayuda de revisión de artículos en inglés, es decir, cómo usted buscó la mejor literatura. Generalmente yo veo un ensayo y el estudiante me dice a mí, profe, quiero publicar esto, ¿qué le parece? Yo le digo, mándamelo al correo, déjame mirarlo. Y generalmente les hago un informe y les digo, mira, aquí te faltan cuatro cosas. Primero, literatura en inglés. Hoy día hay un montón de traductores. Les doy uno muy bueno. Me imagino lo conocen. Se llama DeepL. DeepL, ¿cierto? DEEPL. No recuerdo si es .com.org. Yo pago incluso la versión pago porque la versión pago es bastante buena, vale la pena hacerlo, pero cuando lo ocupa. Cuando no, la versión inicial libre es muy buena igual, solo que le pone límite en la cantidad de traducción, en lo que usted va a hacer, en fin. Ya. Pero fíjense acá en esta diapositiva cómo hay sesgos del editor también, cuando los editores no son justos. Es decir, ¿qué pasará si un editor em, descubrió quién es usted, ¿cierto? Sobre todo para un autor conocido, ¿ya? O al revés, o no lo conoce, dice, yo no quiero un autor desconocido. Y ese es un conflicto ético de los más sencillos que pueden ocurrir. Decir, lo dejo fuera porque no me va a aportar a las citas futuras, porque nadie lo conoce, nadie la conoce. Eh, la peor, ¿cierto? Lo dejo fuera, en todos los casos mala, pero lo dejo fuera porque lo conozco, sé quién es y no quiero que publique en esta revista. Es decir, el autor hace todo su esfuerzo, lo conocen, la conocen y lo dejan fuera. O hay sesgos en el contenido, que pueden ser sesgos de distinto tipo, ¿cierto? Entonces es importante mirar también que hay un trabajo importante que hacer en este plano. Cuando digo el acceso abierto ecológico y aparece el color verde es porque las revistas tiempo atrás, y acá yo tengo muchas en mi espacio de trabajo, eran revistas impresas, ¿cierto? Es decir, se está ya desapareciendo lo que es la revista impresa, ¿ya? Algunas imprimen algunas copias de los artículos y lo hacen para dejar un registro histórico, pero lo que es cierto es que la única forma de viralizar un artículo que sea leído en cualquier lugar en el mundo es una revista que está en las databases en Internet, ¿cierto? Que está en algún repositorio, que está alojado en las universidades o en las grandes editoriales. Es decir, hay un giro abierto, un giro amplio es el acceso abierto, verde, y verde cuando además se publica en repositorios institucionales, ¿cierto? Es decir, acá está. Es verde cuando es el repositorio digital, se busca desde Google, llegas a un repositorio institucional o a una serie de iniciativas que les voy a mostrar rápido algunas, no vamos a tener mucho tiempo para detallarlas, pero sí les voy a mostrar varios tips importantes que tienen que conocer o que ustedes pueden buscar y ayudarse con algunos videos en YouTube también para cuando tengan alguna duda, ¿sí? Fíjense cómo acá nosotros el 2017 rastreamos una revista de psicología en Chile. Lo hemos hecho con muchas, hemos publicado en diversas revistas un análisis de sus propias revistas. Y estamos mirando la colaboración, por ejemplo, acá. En este miramos muchas cosas. Sí que es una revista indexada Scopus chilena, una de las principales revistas de la psicología nacional. Pero podemos ver cómo Chile con Venezuela no colaboran, pero sí cómo Chile colabora con España, con Estados Unidos, pero tampoco, y estando cerca, tampoco colabora con Argentina. Sí con Brasil, sí con Estados Unidos. Chile está en el centro porque la revista es chilena. Cuando es colombiana, Colombia está en el centro porque principalmente y generalmente las revistas latinoamericanas publican los autores de su país en ellas, algo que está cambiando, que el paso de los años lo ha hecho girar, ¿ya? Esta revista son 25 años de historia que analizamos nosotros. Pueden buscar, poner Sique, mi apellido, y buscar este artículo donde van a ver datos bien interesantes sobre la publicación en psicología. Esto no me voy a detener ahora porque me va a quitar mucho tiempo para lo que viene, pero también cada vez más se están colocando los artículos en preprints. Ya esto lleva algunos años ya en desarrollo. Los preprints quiere decir que se suben o a las mismas revistas antes de ser evaluado por los pares, por los revisores, para recibir crítica, para recibir comentarios, para tener inmediatez, porque si se publica yo quiero que ya lo hayan visto, para avanzar en las citas, así, ¿cierto? Entonces, los preprints es un tema más complejo de comprender, pero también se está ocupando harto esto en la literatura actual. A los que estén más avanzados en esta presentación, como todos ustedes acá tienen un nivel de avance distinto, y probablemente pueda ser muy avanzado esto para algunos, pero los que ya estén
pensando en involucrarse en este mundo, o las que ya lo hagan, créense un ORCID, como dirían los australianos, o un ORCID, como decimos acá en nuestros países. ¿Ya? El ORCID es como la patente del investigador hoy. Ya, es decir, o de la persona que quiere escribir. Aunque tenga un artículo, ¿se puede crear un ORCID? Sí, no hay límites con esto, no le va a discriminar qué nivel de investigación tiene usted, pero sí va a ser su patente y su número de por vida, sea que publique un artículo, cero o 500. ¿Ya? Entonces, este es un muy buen lugar para quienes publican ya en revistas indexadas en impacto, se lo están exigiendo, es decir, la gente que publica por primera vez le van a decir, oh, no me cree el ORCID, tengo que crearlo y es la patente, ¿ya? Colóquenlo en Google, van a entrar a esa página y van a tener un ID que es su número, como un identificador suyo, es su propia patente, ¿ya? Su número por el cual lo van a reconocer porque hoy día mi mismo nombre, ¿cierto? Si yo entro a Scopus aparecen tres personas con el mismo nombre. Entonces, ¿cómo se diferencia que soy yo versus que es el otro investigador argentino o uruguayo, creo que es quien lleva mi nombre, que publica en el ámbito de la economía? Y a veces las mismas databases se equivocan y me indexan a mí el del otro Gonzalo Salas y a él le debe pasar con el mío. Entonces, tener estos identificadores numéricos ayudan mucho. Esto sí que googleenlo en YouTube, coloquen Unpaywall y les puede ser útil para rastrear revistas y para buscar literatura. Si descargan, no me acuerdo cuál es el nombre de la palabra, pero tienen que descargar como un, se me fue el nombre, pero es descargar un, no es un código, sino que es como una extensión. Ya en YouTube lo explican muy bien. Ya es un video de 3 minutos. Ustedes coloquen Unpaywall, cómo tener la extensión. Creo que hay que hacerlo sí solo con el Google. No les permite todos los buscadores. No, no sé si sirve con Safari. Seguramente que sirve con el Google Chrome, ¿ya? Revisen eso también. Pero les va a ayudar de inmediato a saber cuándo un artículo es abierto y cerrado. Es decir, le va a salir el simbolito, va a quedar instalado en su computador. No les va a pasar nada, ¿ya? O sea, esto no es una trampa, ¿cierto? Que te diga voy a apretar acá, no. El botón verde le va a decir este artículo lo puede leer, es de acceso abierto y el color gris le va a decir es cerradito. Se le va a instalar la extensión en su computadora. Cada vez que busque algo, les va a aparecer color verde, color gris y ayuda, ¿ya? Para que no esté buscando dónde está este artículo, cómo lo encuentro, cómo no. Va a saber cuándo es de acceso abierto y va a saber cuándo es de acceso cerrado. Gente con experiencia quizás no necesita esto, pero gente que quiera empezar a entender va a ser útil. El Open Access Bottom también es importante. Acá pueden colocar los DOI y les va a salir también qué artículos son de acceso abierto, cuáles son cerrados, pero acá necesitan el DOI. Hay otra fórmula, el título completo del artículo, una cita, en enlace URL. Esto es más intuitivo. Copien un enlace, copien un DOI, métanlo acá y van a ver qué es lo que pasa. Ya si fuese un taller, insisto, también lo haríamos, pero en este momento lo que puedo ofrecerles es que puedan ir probando con este botón de acceso con algún DOI. Coloquen DOI, investigación, si ya tienen DOIs porque hacen trabajos y van citando en APA, en normas APA, lo toman del final, lo pegan acá y van a ver cómo va a aparecerles también la información respecto al pago y a todo aquello. Denme un segundo, por favor. Tiempo como estoy. Son las 8:35. Yo calculo que en 10 minutos terminamos para que podamos conversar un poquito, ¿ya? Latindex, si se fijan, este es como el primer catálogo en orden de las divisiones, que es lo primero que tiene que hacer una revista en línea para empezar a mostrarse, para empezar a estar en el sistema. Es un catálogo en el cual hay aquí, cuando saqué este pantallazo, habían 10.491 revistas, puede que hoy día hayan 11.000, 12.000, esto es un ritmo increciendo, y le van a pedir requerimiento a la revista para entrar al catálogo Latindex, ¿ya? Es como lo mínimo que una revista que quiere catalogarse como seria tiene que tener, ¿ya? Es decir, las revistas que están empezando, el primer desafío es Latindex. Probablemente las revistas, cierto, que aspiran a mucho desde un inicio, se lo quieran saltar, ¿cierto? Pero yo creo que es bueno hacer el ejercicio para ir cumpliendo con los parámetros que después les va a cumplir, les va a pedir Cielo, que está acá, ese Cielo, Pepsic o Redalic, por ejemplo, en donde vamos avanzando un poco. La del centro es interesante porque es una database, una database solo de psicología. Si no la conocían, acuérdense un poquito por la bebida Pepsi, le agregan una C, que significa periódico electrónico en psicología. Tiene la interfaz muy parecida a Cielo. No sé si son del mismo conglomerado, hay alguna alianza. No la he visto explícitamente, pero es un sistema muy similar en la forma, pero sí
Es una database que tiene principalmente literatura en portugués, ¿ya? O ampliamente en portugués. Si se fijan, fue creada seguramente o en Portugal o Brasil, que es donde aparece periódicos electrónicos en psicología. Hay una mano arriba, a ver si, no sé si en este momento se puede o hay que esperar hasta el final, si me ayuda Beatriz. Si Me se per- puede guardar para el final, como usted Ya. dijo que ya quedaba poquito, ahí Sí, podríamos mejor, mejor, pasarlo. porque me quedan hartos datos que les voy a mostrar, así que disculpa Alicia, ya vamos a tratar de responder. El chat no lo he mirado, ya veo que me salen 11 mensajes, pero si me voy a mirarlo, me voy a perder un poco el hilo en este momento. Pero que la Entonces, mantenga levantada la manito y así ya, ella puede ser tiene la su orden y primera. es la primera, claro, absolutamente. Entonces, Cielo, primera database, aquí esto ya es como un avance, de hecho Web of Science compró Cielo, y si ustedes entran al catálogo cerrado de WOS por las universidades o porque usted pagó el acceso, les va a salir Cielo también en Web of Science. Pero también puede entrar por Google, es decir, puede entrar por dentro de WOS o de acceso abierto. Es decir, estas son de acceso abierto. Solo que WOS, para competir la Scopus y tener más revistas y ganar el mundo latinoamericano, compró a Cielo, ¿ya? Hay una amplia inversión asiática en Clarivate, que es el dueño de WOS, entonces esto es importante. Y Redalic, que siempre es un gran proyecto creado en México. eh, a propósito, aquí hay gente mexicana que también nos va mostrando y es una red de revistas de América Latina y el Caribe. Ahí está, Redalic. Es un portal, ¿cierto? Una hemeroteca científica en línea, es decir, hay mucha información de acceso abierto para leer, para sus artículos, para encontrar literatura latinoamericana, para encontrar artículos atingentes a su tema de investigación, para revisar estados del arte e incluso para mirar cómo alguien hace un artículo. Yo creo que siempre es interesante mirar en esto de cómo hacer mi propio artículo, mirar otros artículos. Siempre yo le digo a los estudiantes de pregrado, de magíster, de doctorado, en los distintos niveles que me desempeño, les digo, cuando quieran hacer su primer artículo, tengan un modelo, busquen el que usted va a hacer, es decir, toma un artículo, por ejemplo, de Fundamentos en Humanidades e imita el modelo, no el contenido. Es decir, cómo es la estructura de este artículo. Es muy difícil atreverse a ser el primero sin haber mirado otros. Es decir, hay que mirar un modelo a seguir, hay que tener una dinámica que pueda ser útil. Tenemos acá Scopus y Web of Science, los grandes conglomerados, ¿cierto? Las grandes databases, aquí donde está toda esta lucha por los investigadores ya avesados por estar acá, por publicar, y sobre todo en cuartil uno en ambos catálogos, y mientras de Web of Science, ojalá con el mayor factor de impacto. Factor de impacto ya es generalmente aplicable principal a todos los cuartiles, pero la gente que va en cuartil uno dice, ya no me sirve el cuartil uno porque ya estoy en el uno, publico siempre ahí, pero quiero ahora un mejor factor de impacto, es decir, que la revista sea la más citada. Scopus tiene Simago, que es un buscador abierto para ver las revistas que están en Scopus. Es decir, esto lo pueden encontrar sin claves. Entran a colocan Simago y aquí les van a salir los rankings de revistas. Usted va a saber cuáles son las revistas que están en Scopus, va a saber cuáles son las revistas de su disciplina. Me encantaría mostrarles, ver entrando Journal Rankings y van jugando con esto. Es bien interesante. Ahí tenemos un ejemplo, ¿ven? O sea, yo coloqué seguramente psicología en la búsqueda, Latinoamérica, y me salieron esas revistas. Fíjense que no hay una Q1 en Latinoamérica. Es decir, también el mundo angloparlante, el mundo europeizante, se lleva las revistas Q1. ¿Por qué? Porque se citan más, porque se publica principalmente en inglés, porque hay más inversión, porque los journals tienen más tradición y porque hay más experiencia en el rubro editorial. Es decir, acá tenemos revistas de Brasil, Colombia, Brasil y Chile en las 6 primeras. Es decir, no aparecen revistas de Bolivia, no las hay en psicología, no hay una revista paraguaya, de México van a salir algunas, ¿cierto? Pero no hay revistas, ¿cierto? De Bolivia, de Paraguay, si no me equivoco, de Ecuador. ¿M? El Master Journal List de WOS sería lo mismo, pero para Web of Science no es igual. Acá tiene unas variantes, o sea, por supuesto que son conglomerados distintos, pero va a ser muy parecido, es un acceso abierto, solo que aquí tiene que crearse usted una cuenta. En el anterior, en el de Simago, lo hace sin cuenta. En este tiene que tener una cuenta y tiene match. Tiene como el match de Tinder, ¿cierto? Usted puede hacer un match para el artículo y meter su abstract, mete su resumen y le va a decir a usted qué revista le sugiere para publicar ese artículo con el resumen que usted creó. Entonces es bien interesante porque usted puede crear un abstract, crear un resumen para ver dónde podría ir este ensayo, este artículo teórico, y le va a decir a estas revistas, ¿ya? Ahora el hecho de colocarlo acá es porque van a ser solo revistas que están en WOS, lo cual ya tiene dificultad, ¿cierto? Cuando está empezando no le va a ser fácil aunque le recomiende, porque le va a recomendar revistas que están en ese catálogo. Una database híbrida, que quiere decir que tiene una versión pago
Y de acceso abierto, que es la que está tomando más fuerza hoy, es Dimensions. Muy buena, me encanta. Me encanta Dimension, creo que es el futuro, es una alternativa a Scopus y Woz. Creo que va a ser la que va a tener amplia fuerza con el paso de los años, espero no equivocarme, pero el estado actual está muy, muy bien. Volvemos a Redalic, colocamos como Redalic, acá dice, hay un manifiesto, ¿cierto?, sobre la ciencia como bien público global, acceso abierto, no comercial. Es decir, todo lo que está en Redalic está con acceso abierto y ellos están luchando por aquello. ¿Qué otros repositorios de ciencia abierta? OpenAlex, búsquenlo, interesantísimo. Acá tenemos un proyecto ampliamente cuestionado, pero es uno de los más ocupados por los investigadores, que en este tú puedes, este es un proyecto pirata en el cual tú puedes hackear gran parte de los artículos, un proyecto de Alexandra Elbakyan, una neurocientífica de Kazajistán, ahí está el mapa donde está su país, y generalmente Sci-Hub, que es el nombre del proyecto, se va moviendo de dirección web. ¿Por qué? Porque ella está demandada en todo el mundo, es una criminal para las grandes editoriales y para muchos científicos es la gran salvadora de la ciencia. Entonces, según el lado donde se mire, a Alexandra se la va a ver como la mujer más importante del mundo o como la mayor criminal del mundo en el ámbito científico. Esa es la interfase de Sci-Hub. Usted coloca el DOI ahí en el centro. Fíjense que es un cuervo, una llave, con el cual el carrito de compras se libera. ¿Ya? Entonces, un tema que es muy conocido para la gente que ya está en investigación, para los que no lo están, esto está ahí patente. ResearchGate también ha estado cuestionado por la misma razón que el anterior, solo que pasa un poco más soft, pero también la gente acá colabora con investigación, suben artículos. Este sería algo así como el Facebook de la investigación. Es decir, usted va moviendo y van saliendo artículos, 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 se los puede pedir a los autores, algunos están públicos, otros no, pero este como que es una app que hay que tener para ir descargando artículos, mirando, y aquí puse los nombres de dos grandes colaboradores míos, o yo de ellos, Yu Chan Ho de Asia University y el doctor Wilson López, muy conocido en la disciplina, alfabetización y cultura científica, cómo crearse una cuenta en ResearchGate. Es sumamente importante tener un perfil, aparecen las citas, el interés que hay en tu investigación. Y acá tenemos esta imagen un poco dulce que nos va mostrando la alegría, ¿cierto? Cuando te recomiendan también, porque en esto te van dando likes, como todas funcionan todas las redes, y si alguien te recomendó, qué bueno, porque eso va a llegar a más gente y va a ser más visible. Google Scholar, para ir cerrando, creo que con esto ya termino. Puse a Howard Gardner para que vean cómo las citas también son importantes. Acá tenemos un gran científico, ¿cierto? Podríamos haber puesto a Bandura, que falleció hace muy poquitos años. Por eso las citas son tantas, porque fíjense, 230.000 citas. Solo un artículo, un libro, ¿cierto? 51.000, el del año 2011, Frames of Mind, The Theory of Multiples Intelligence, es decir, 51.000 citas, ¿ya? Es decir, acá tenemos cómo esto también está en el mundo científico empezando a mostrarse las métricas, y no solo en Google Scholar, ustedes lo pueden ver porque no es necesario acceso, pero se puede hacer lo mismo en Scopus, en Web of Science, en todas las plataformas. Esto es importante tenerlo en cuenta, que hay revistas depredadoras, también da para un capítulo largo en el sentido de entender cómo hay revistas que son revistas que están haciendo las cosas para engañarlos, para engañarlas, y colocan, en vez de colocar factor de impacto, colocan factor impact o factor de impacto especial, y la gente sin experiencia cae y muchas veces después por publicar terminan, al final te dice, bueno, para publicar, pague acá y te revisan muy rápido y en 2 semanas o en un mes tu artículo estaría listo para publicación. Es decir, son grandes empresas de revistas depredadoras o predatory journals y ahí hay una de las listas que los muestra. Entonces usted puede colocar la revista en la lista de Bill y va a saber cuáles son algunas, al menos, de esas revistas depredadoras, porque si se está creando una nueva en este momento, no lo van a saber. Bueno, acá tengo algunos enlaces de todo lo que fui mostrándoles. Esto es importante. Para el efecto de libros, archive.org me parece que es el sitio más maravilloso que hay en el mundo. Están todos los libros en diversas disciplinas, no todos, es una exageración, pero mucho, mucho material. Es decir, va a encontrar obras que ni se imagina que están ahí. Un proyecto amplio donde están los libros con acceso abierto. Realmente es una joya. Así que yo disfruto mucho de archive.org siempre. Ahí hay otro de los enlaces, hay otras páginas que no alcancé a mostrar, For Better Science, Foster, otras, OSF. Con YouTube se pueden ayudar para comprender algunas de estas.
Apreté algo mal. No sé si siguen viendo, ¿cierto? Disculpen. Me parece que pinché un botón. Sí, profe, se ve. Ya, disculpen. Ah, es que a donde pinché la dirección me estaba llevando al enlace. Eso fue lo que pasó. Por eso ahora veo el colorcito ahí. Bueno, siempre hay que pensar en hacer una mejor ciencia, y eso era lo que yo les tenía. Ahora yo le pedí a Dipo unos minutitos para hablar de la Sociedad Interamericana de Psicología, porque en realidad, y como hay hartos psicólogos y estudiantes de psicología acá, la Sociedad Interamericana de Psicología es la principal sociedad de psicólogos en las Américas, que nace en el año 51 en México, en el DF. Y esta sociedad permite generar redes para también publicar. Es decir, usted puede hacerse miembro y empezar a interactuar. Si usted entra en el enlace membresías cuando ya sea miembro, pone miembros activos, le va a salir una cajita donde coloca México, por ejemplo, y va a ver todos los estudiantes que están en la CIP en México. Mucha de la gente que está acá quiere hacer redes, quiere hacer conexiones. Publicar es un acto de colaboración hoy día. La CIP es la red en la cual yo he estado presente y he conocido a psicólogos de Guatemala, estudiantes de Perú. Mis doctorandos han venido por la CIP, ¿cierto? Dos estudiantes de doctorado, Daniela de Bolivia y Juan David de Colombia, hoy flamante doctor Juan David Millán. Él se vino de Cali y yo lo conocí por la CIP. ¿Ya? Es decir, acá es donde hay gente que está pensando esto, y la CIP hoy día está en elecciones. Fíjense acá como hay 1.232 miembros. Por supuesto que no somos los 170.000 miembros que tiene APA. La CIP es una sociedad que reúne a todas las Américas. El próximo año el Congreso en Puerto Rico, para quienes están, sobre todo en Caribe, va variando de país en país. Recién fue en Arequipa, en Perú. Y la CIPA es una gran sociedad, ¿cierto? Que lo interesante acá es que permite estudiantes y profesionales, es decir, ambas membresías son válidas, ¿ya? Y no pasa así, por ejemplo, con un colegio de psicólogos, ¿ya? Entonces, la CIP tiene mucho prestigio, tiene una interesante adhesión, es un lugar maravilloso para hacer redes. Ahí vamos viendo, por ejemplo, cómo Perú tiene 300 miembros, imagínense, una amplia cantidad. Chile 112, Puerto Rico 100, y hay países como Paraguay que tienen solo 18 miembros, o Uruguay que tiene 9, ¿sí? Entonces, decir esto varía de país en país. Es una gran red para profesionales también, no solo para gente que quiere hacer investigación, para estar en contacto con un psicólogo clínico. Estamos en elecciones, ahí estoy yo en la candidatura a la presidencia con un gran equipo compuesto por Antonio Puente, que fue el presidente de APA el 2017, fue el primer latino, Ana Borgovelo de Argentina, Julio Santana, que es el rector de la Universidad Albizu, que aloja el próximo Congreso CIP, Vincent Vergara, representante estudiantil, José Sandoval, por Chile, por el país, y cada país tiene sus propios representantes en este sentido. Y usted puede ser parte de estos grupos. Si es miembro de CIP, puede decir, a ver, me quiero incluir en el grupo de psicología y educación. Y va a conocer gente interesada en psicología educativa. El grupo de comunitaria también es muy activo, muy, muy activo. Cada grupo tiene distintos niveles de actividad. Sé que también el de experimental y comparada, ¿cierto? Porque ahí está Francisca Droguet, a quien conozco bastante bien, y ella lidera y coordina ese grupo. Entonces también depende de los coordinadores la actividad en cada uno de los grupos, pero esto se está en amplio movimiento y se acaba de crear, de hecho, un grupo de inteligencia artificial, del cual usted podría ser parte en reuniones como esta, online, empezar a interactuar sobre la relevancia de la investigación. Ahí está, en inteligencia artificial. Eso se creó recién el 26 de septiembre, todo esto online, ¿ya? Ahí están las informaciones y así. Primero, para esto hay que ser miembro SIP, ¿sí? Antes de todas estas cosas. En el grupo de política tengo una muy buena relación con la coordinadora, que es Rosa Duarte de Paraguay, un grupo muy activo también en psicología política, a quienes le interese. Y ahí hay otras actividades de SIP, pueden visualizar cómo está en constante trabajo, acción, espacio. ¿Qué más tenemos acá? ¿Cómo hacerse miembro? Por favor, escríbanme si tienen dudas. Yo les voy a dejar nuevamente mi correo en la lámina principal. Como la membresía varía según el país, Chile está en el grupo 2, ¿cierto? Con una gran cantidad de países, porque la membresía no puede costar lo mismo que en Cuba, en Venezuela, ¿cierto? Es más cara en Canadá, Estados Unidos. En este grupo está a $15 anuales, solo por una vez para estudiantes, y 40 para profesionales. Ya, ahí está México también, Perú, todos los países que estaban acá presentes están ahí y mandan este formulario, se hacen miembros, y si nos quisieran apoyar a nuestro grupo, fantástico, sería muy, muy bueno, ¿sí? Así que estoy dispuesto a recibir sus informaciones, lo que necesiten. Les voy a dejar la lámina inicial para que queden mis datos nuevamente, así que por favor, cualquier duda sobre esta presentación o sobre lo de SIP, encantado de apoyarles y estar en contacto
con ustedes. Sin más, muchas gracias y estamos en contacto. Quedo atento a las preguntas. Bien, ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas. ¿Hasta Así qué hora tenemos, como, Beatriz, más o menos? eh, podríamos estar hasta las 9:15. Perfecto. Así que adelante, Alicia. Hola, ¿se me ve? No, se me ve. Y ahora sí. Todavía Ahora no. sí. Ahí. Hola, 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 Alicia, ¿cómo disculpa. estás? Mucho gusto. ¿Qué tal? Un gusto. Un honor. Yo acabo de egresar, pero bueno, Ujú. ya acabo de titularme ya, o sea, está mi licenciatura está en trámite, también soy psicóloga clínica. Pero quiero hacer artículo en mi tesis, ¿no? Hay muy pocas tesis mixtas, resulta que mi estudio es mixto y mi asesora ha sido, mi asesora es investigadora, o sea, estoy muy familiarizada con un poco del mundo de la investigación en ese sentido. Entonces, mi pregunta más iba haciendo como mi primer artículo, más o menos en qué revista yo podría empezar a colaborar o qué necesitaría yo para poder publicar, ¿no? Cuéntame un poquito, Alicia, ¿de dónde eres? De Perú, De Perú. ¿De qué universidad saliste? de la Ruiz de Montoya, la Universidad Ya. Jesuita. Sí, alguna vez estuve ahí. Estuve hace el año 2016. Sí, El año 2016 estuve en tu sí, universidad. sí. Y me interesa saber de dónde son porque también los contextos ayudan un poco a entender esto. Mira, ¿tu tesis en qué tema me dijiste que era? Es experiencias universitarias desde la perspectiva de mujeres autistas con diagnóstico tardío, un estudio mixto. Así se llama. Ya, sí, estoy tomándote nota. Y esta es tu Ujú. tesis y esta es tu tesis de pregrado, ¿cierto? No, sí, claro, para la licenciatura del título profesional, ¿no? Profesional, el grado, claro, Ujú, porque no en todos los países, en primer lugar, se hacen tesis, ya en el grado, ujú, o depende de la institución, ¿cierto? Debiese ser, yo creo que sería un muy buen ejercicio porque a veces la gente entrando a la maestría recién hace una tesis, ¿ya? Entonces eso es un ejercicio avanzado en algunos lugares y va a depender un poco del tiempo de tu trabajo, cuánto tiempo le dedicaste, cómo sientes tú que quedó esa tesis. Yo creo que siempre es bueno que tú la sometas a un par de investigadores más, que te den un comentario además de tu profesora y de las notas que te colocaron las calificaciones de tu equipo, porque de repente te pueden colocar un 6 un 7 en escala chilena, en otro país te pueden colocar en Argentina, es que una nota 10 no sé cómo es en Perú, no recuerdo, pero creo que lo importante, Del 1 al 20. del 1 al 20 ¿ves? Lo Ujú, importante acá es ver cómo otra persona externa al equipo que te evalúa, siempre es bueno sacarlo, primero te dé un feedback, es decir, si tú quieres me la envías y yo te digo lo que pienso, ¿ya? Pero es muy difícil yo sugerirte una revista, puedo hacerlo, ¿ya? Sin ningún problema, me encantaría de hecho poder ayudarte. Eh, Porque, claro, si tú metes esto al match de que yo les di el dato, ¿cierto? De Master Journal List, metes el abstract, te va a decir, mándalo a esta revista. ujú, Pero pero, claro, ahí no se evalúa la calidad del artículo, es decir, lo que está evaluando ahí es la pertinencia en el contenido. Es decir, ujú, el Master Journal List te va a decir, mándelo, por ejemplo, al Theory and Psychology. O te va a decir, en segundo lugar, te sugiero, te las va a rankear. Te va a decir esta primera, esta después. Te va a decir, envíelo a no sé, al Human Arenas, ya, de la psicología. O te va a pedir, mándelo a este otro journal, XX. Entonces, el asunto es ver la calidad de tu artículo, de tu tesis, ¿ya? Y según esa calidad, según los diseños metodológicos que hayas hecho, tú me dices un estudio mixto, pero hay que mirarlo. Yo creo que es factible ver eso. Ahora, siempre la sugerencia es, si ustedes no tienen ese temor a soltar y desprenderse de la tesis que con tanto cariño hicieron, si el objetivo es publicarla bien, yo te sugiero que ojalá hayan unos dos autores más que tú invites, por lo menos sí, estaba en el justamente. ámbito. No me interesa a mí, ya quiero ser enfático en eso. Yo de verdad que si te digo envíameles para ayudarte, no es que yo quiera Ujú, beneficiarme de aquello no, y sí tampoco, entiendo. no, pero lo digo igual para todas y todos. Y tampoco publicaré en algo que no es mi tema de investigación. Pero lo que sí quiero decir es que uno puede en la forma mirar el artículo y sentir más o menos dónde podría estar. Ya, ahora por lo que tú me dices, por los datos que me entregas, el tema es atractivo. Yo te sugiero que entres a Simago, si no escríbeme te doy el dato si no alcanzaste a anotarlo. Pongas Journal Rankings, pongas psicología y pon Latinoamérica. Y te van a salir más o menos 40 revistas de psicología en Latinoamérica. Si es que quieres publicar en español. Porque la otra pregunta que hay que hacerse, y esto también para todas y todos, te respondo en extenso porque creo que al resto les sirve. La pregunta que hay que hacerse es: ¿tú quieres publicar en español o en inglés? Porque las revistas indexadas en español, los tiempos son muy
muy largos también. Entonces, si tú quieres postular a una beca con ese artículo y después ganarte una beca, por ejemplo, en Chile están las becas SANID de doctorado nacional y los estudiantes año a año con sus artículos tienen mayor posibilidad de ingresar a las becas. Por lo tanto, quieren que salgan rápidos esos artículos. Entonces, yo les digo, cuando están apurados, manden inglés. Ahora, mandar en inglés implica que alguien se haga cargo del inglés porque no necesariamente todos los autores lo manejan y lo vea un nativo y ahí es donde hay que ir colaborando, hay que ir buscando a alguien que vea el inglés y ayude con eso, otro que haga la revisión crítica del artículo. Entonces, muchas veces hay que desprenderse un poco y decir, voy a ser la primera autora, pero voy a trabajar con 3 personas más, ¿ya? Porque también es transformar la tesis artículo, esa es otra cosa. No va a Sí, quedar, no va a quedar tal como tú lo enviaste, ¿ya? Eh, justamente eso es lo que me comentó mi asesora, porque ella, como le digo, también hace investigación y me ¿Quién es tu recomendó asesora? Si es que es eh, posible saber. Nicole Ore Kovacs. Ya, la conocí en Arequipa, de hecho, el año Sí, pasado. es Qué interesante. genial, es Sí, muy, súper, muy buena asesora. Mándale sí, saludos de mi parte. Muy, muy ok, buena asesora. yo le digo, de hecho, justamente ella me recomendó la revista Punto Género y para ser coautora con ella, ¿no? O No, sea, eso tiene, ojalá puedas hacer eso. Eso yo creo que es lo más importante. porque Porque vas a justamente, tener, vas a tener asesoría, orientación, experiencia, ¿ya? sí, Entonces, entonces, sí, es muy buena, de hecho, ella tiene varias publicaciones, ¿no? Entonces, sí. quería saber más o menos si, o sea, si conoce la revista Punto Género, también como más para saber No, un mira, poco. sabes que la revista no la conozco. Hoy día hay un montones de revistas. Nosotros acabamos de publicar en otro artículo que se llama Estudos Feministas de Brasil, publicamos en esa. Pero hoy día hay cada vez más revistas que tocan el tema género. Pero yo creo que si vas con la colega que tú me indicas, ella sabe lo que hay que hacer, ¿ya? Yo creo que eh, te va a tocar trabajar harto para Sí. transformar esa tesis en artículo y hay que tener un tiempo, una planificación de cuánto es lo que necesitas para aquello. Bueno, eso, Alicia, Muchas escríbeme cualquier gracias. cosa, yo encantado. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos. ¿M? Muchas gracias. Lo sigo en LinkedIn pronto. Sí, por favor. Gracias. Sí, ahí está Ahora Catalina. puede abrir su micrófono Catalina y también hay algunas preguntas en el chat. Les Ya, vamos a vamos a ir pedir para allá. igual si Beatriz, pueden ¿cuánta prender. gente tenemos acá? Estoy perdido, no sé cuánta gente hay, no. Hay 100 personas Ah, mira, en... partimos con 48 cuando yo empecé, por eso fue aumentando bastante. Sí, les Bueno, pedimos que... aprovecho de saludar a todas las oyentes, los oyentes que están ahí, ojalá muy activos. Sí, les pedimos igual que puedan prender su cámara ahora si es que van a hacer preguntas o durante este grupo, por favor. Si es que quieren y pueden. Así que Ya, adelante, Lina. veamos qué pasa. Hola, Hola, Catalina. bueno, yo recién me estoy familiarizando con todo el mundo de la investigación, la verdad, pero me llamó mucho la atención y bueno, agradecerle por la presentación porque aprendí un montón de cosas que no tenía ni idea. Mira, qué bueno, Y, me alegra mucho. Dejé de compartir yo para poder estar un poquito más con todos acá. Sí. y bueno, yo quería saber cómo, bueno, como recién yo estoy empezando en todo esto, si nos podría dar como eh, algunos pasos, los primeros tips Mm. para empezar con todo esto del mundo de la investigación. Sí, yo te pregunto lo mismo que le pregunté recién a Alicia. Cuéntame un poquito tú, necesito un poco de contexto. ¿Dónde estudiaste? Claro, porque yo creo que eso me ayuda un poco a entender la formación que tuvieron, los lugares donde se formaron. Me da un poco de contexto, si es que tú puedes, si no, no te preocupes. Sí, ya. ¿De Yo dónde soy de vienes? Temuco, Chile. De Temuco, perfecto. Yo soy estudiante de pregrado, estoy en primer año. Ah, estás en primero, ¿viste? Sí, Por eso es importante, ¿ves? O sea, lo que tú sí. estás diciendo cambia toda mi respuesta. Ujú. Ya, perfecto. Mira, Catalina, yo creo que entrando en primer año de pregrado, ya estando acá, lo que estás haciendo hoy es un montón. No tienes por qué saber todo lo que yo estoy hablando. ¿Ya? O sea, es decir, estás sumamente adelantada porque generalmente las personas cuando quieren acercarse al tema de investigación, en ese sentido no lo hacen en primer año. Es decir, primer año los profesores te piden un trabajo y esos trabajos generalmente quedan después escondidos, perdidos. Entonces, mi sugerencia es que tú puedas ir leyendo literatura científica, que te acerques a los papers por los repositorios que yo indiqué, que puedas leer cada vez más literatura alguna en inglés, que puedas acercarte a repositorios, empezar a leer y mirar artículos científicos. Que cuando te pidan un trabajo los profesores y profesoras, ocupes cada vez la mejor literatura disponible a tu alcance.
¿Ya? Eso es muy importante porque si ocupas fuentes muy buenas y ojalá siempre lo más actualizada posible. Entonces, otro tips es que trata de llevar la literatura al año 2024, 23, 22. De repente decimos los últimos 5 años, pero si encuentras literatura del 2024, 2023, los profesores también van a ir valorando eso, vas a ir creciendo en ese sentido y nada, así que feliz por tu pregunta, tu espacio y creo que lo que hay que hacer es acercarse mucho a la lectura. Así que bueno, también Ya. si me sigues por redes podemos dialogar un poco. Ujú, gracias. El chato, ¿no, Beatriz? Yo no lo he visto. A ver si Yo hay quería alguna. hacer una pregunta, pero no encontré la manita. Adelante. Sí, pido perdón por no prender la cámara, estoy un poquito Sí, enferma. yo estoy recién mirando el chat, pero te escucho, Beatriz. Ya, vamos a ver si hay algo acá. Soy María José. Sí, Eh, Quería, bueno, primero felicitar o agradecer a Dipa y al profesor porque me parece un curso bastante interesante y necesario. A mí me gusta mucho la investigación científica. Yo vengo recién egresando, en agosto me titulé, y tengo una carrera anterior que es artística, entonces es un mundo nuevo para mí lo de publicar, claro. meterse en todo eso, y al igual que la niña que acaba de hablar, que no recuerdo qué nombre es, eh, hay muchos conceptos que, o sea, me meto a este seminario y es como wow, así un montón de Sí, cosas a manejar. esto yo lo podría hacer en 6 horas con mucha calma, revisando los repositorios, mostrándoles todo esto, buscándolo en Scopus, en fin. ¿Mm? Sí, así es que, Claro, no, me voy contenta y me voy con ojalá me imagino que esta es la antesala para un curso después más profundo, porque si es así yo me anoto. Y, perfecto. igual quería aprovechar de hacer una pregunta que Sí, es por supuesto. en relación a lo que le dice Alicia respecto de invitar a otros coautores. ¿Cómo funcionaría Claro. eso? Porque si yo tengo, Bueno, por ejemplo, eso, sí, dale, dale. Si quieres darme más contexto, te escucho, sí. yo en algún momento, no ahora, pero también me gustaría publicar mi tesis y justamente para acceder a una beca NID en Magíster, ¿sí? Perfecto. Entonces, cuando me dices o escucho invitar a más gente, ¿cómo queda eso si yo Mm. tengo un artículo que es puro, digamos, que es mi artículo, invito a más gente? ¿Cómo quedaría la estructura de eso? No sé si me entiendes. Sí, te entiendo, te entiendo. Ujú. Mira, lo primero es no tenerle temor a eso. A ver, lo que debe pasar en cualquier caso, que la gente que invitas aporte a ese artículo. Lo que no puede pasar por un tema ético es que la gente vaya como guest author, es decir, como autor invitado que no hace nada. Un autor invitado que es fantasma. ¿Ya? Entonces acá el ethos debe prevalecer. Es decir, a los que tú invitas trabajan. No es que aparece su nombre, porque alguien podría pensar, y yo he conocido colegas, muchos bien destacados, conocidos con gran currículum, y de repente tú ves que ellos como que colocan su nombre, porque va su nombre, el artículo va a ser aceptado. Y puede ser, ¿ah? Puede ser que tengan razón, pero eso no corresponde. ¿Ya? Entonces, cuando digo colaborar, es efectivamente que las personas que participan de tu primer draft, de tu borrador, colaboren. Ahora, ¿cómo llegar a ellos? Uno de los ejemplos es la red que yo les mostraba recién por la Sociedad Interamericana de Psicología. Empezar a conocer gente, ya porque también en becas ANID, becas Chile, antiguamente llamadas, también te van a valorar la internacionalización. Es decir, si vas con tus profes, bien, se publicó el artículo, genial, tremendo, pero es endogámico. Endogámico quiere decir que estás solo en tu núcleo. Lo mismo cuando les hagan cartas de recomendación. Una carta ojalá de alguien de tu institución que te conozca mucho y ojalá de alguien que tengas en una red externa, ¿sí? Que te pueda contribuir a este asunto. Ahora, ¿cómo crear la red? No sabría decirte cómo lograrlo, pero esto implica mucha interacción. Hoy día es un mundo muy flexible, que requiere muchas habilidades también que no son efectivamente de investigación, sino que son de cómo acercarse a las personas. Esto mismo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Acá hay un montón de gente, quizás ustedes podrían colaborarse también. Yo no sé quiénes son todas y todos. Entonces, en eso creo que hay que buscar fórmulas. La CIP es un gran lugar. Es un gran lugar. Yo les contaba porque estamos en esta campaña por la elección de la CIP, que es la Sociedad Interamericana de Psicología, y es ahí donde hay una red tremenda que ya está conformada, ya está constituida, ya está creada. Ahora, en sus universidades pueden pedir asesoría también a sus profesores, solo que los profes ahí generalmente andamos corriendo. ¿Ya? Entonces, si no se da un espacio para esto, es bien difícil. Así que creo que no respondo totalmente a tu pregunta, pero Sí, requiere competencias blandas también. ¿Mm? ujú, sí. Y quería hacer una Sí, pequeña pregunta más, pero bien cortita. ya. Es que usted hace asesorías para acompañar este proceso.
No tengo tiempo para eso, pero yo encantado por redes empezar a dialogar y conversar, ¿ya? Así como dedicarme a asesorarlo, lo veo difícil. Pero si Ya. tú quieres conversar, que un día podamos dialogar, hablar, conversar un ratito, yo feliz. Pero así como tomar el caso con un proceso, no, mis tiempos no alcanzan para ello, soy muy honesto con decirte eso. Pero te puedo ir buscando ideas, conversando, ayudándote. Tomarlo como una tarea, no, ¿ya? Pero por favor, está mi correo ahí. Déjame un mensaje y vamos a ver cómo te puedo ayudar. Voy a tratar de hacer lo posible. Ya, muchas gracias. Sí, vi otro comentario, Beatriz. Creo que preguntan sobre el ORCID, pero parece que alguien le dejó el enlace, ¿cierto? Parece que ya está solucionado eso, así que fantástico. A Paula, que si pueden escribirse estudiantes de pregrado en SIP. Sí, Paula, no sé si estás ahí todavía. De hecho, que estudiantes se integran en SIP es altamente importante. Necesitamos porque la continuidad de SIP va a depender de los estudiantes y además la membresía es más barata para estudiantes que para profesionales. Está a $15, único pago anual. Así que también si lo haces, por favor escríbeme o si tienes duda para orientarte, encantado de hacerlo. Ahí Yerkov te está hablando, Javiera también, que estuvimos en otra reunión, así que también con ellos puedes conversar, pueden quedar en dato ahora, déjense los correos y antes de que cierre esta reunión y puedan dialogar. ¿Mm? No sé si alcanzamos con un Ahora par más. hay otra pregunta que es de Matías, quien levantó la mano. Y si gusta, podemos finalizar con la última pregunta de Nicolás, que serían Sí. las dos manitos levantadas. Adelante, Matías. Hola, buenas noches, tarde, no sé si se me escucha bien. Hola Matías, un gusto conocerte, te escucho súper bien. Ya le explico, yo soy estudiante de segundo año de psicología de la Universidad de La Serena, acá en Chile. Y ya estoy en un proceso de publicación de un artículo. Voy muy bien encaminado y la verdad ya he tenido la aprobación de diferentes profesionales que hay en el campus, así que estoy contento por esa parte. Pero me surgió constantemente la duda de el uso de artículos eh, de años, no sé, de a lo mejor quizás 20 años, 10 años, sí está muy, no sé si satanizado, pero sí no es algo que sea primordial. Eh, pero yo muchas veces ocupé algunos artículos de estos rangos como objeto bibliográfico, como para dejar constancia en algunas teorías específicas del desarrollo de algún constructo. Y hablando con algunos de mis profesores, con algunos profesionales, me han dicho diferentes respuestas. Muchos aprueban el que sean ocupados como recurso bibliográfico para dejar más que nada constancia de estos constructos específicos y otros me dicen que recurra simplemente a artículos lo más actuales posible. Ya, Quería saber perfecto. cuál es Sí. su opinión respecto al uso de estos artículos. Bueno, primero, Matías, mandarte un gran saludo a La Serena. Yo me formé allá en la misma escuela de psicología donde tú estás, así que eso me alegra mucho que sin conocernos estemos en este espacio. Sí que conozco a todos tus profesores, porque por años hemos ido desarrollando una relación, o si no a todos, por lo menos el 80% de... Entonces me estaba imaginando quién te podría haber hablado, con quién pudiste haber conversado. Mira, lo primero es que... depende del tipo de artículo, en primer lugar. Si es un artículo historiográfico, e incluso historia de la psicología, que es lo que yo me dedico, o sea, te puede servir un artículo de hace 100 años atrás. Es decir, eso es valorado. ¿Ya? Es decir, ojalá tú tengas un artículo de hace 70, 50 años. ¿Ya? Un artículo de 10 en un tema de punta, de alta literatura, publicado en inglés, no. No, o sea, yo creo que si tú lo quieres publicar en un Journal Q1, WOS, en inglés, no. Ojalá los últimos 5 máximo. Por ahí un par de artículos referentes, un par de artículos clásicos hace 10 años, pero también depende, cuando tú me dices que tienes algo avanzado, de dónde quieras enviar ese artículo. Si es una revista latinoamericana, sí. Si es una revista en inglés, yo te diría que los últimos 5 está bastante bien. Salvo de los 70 referencias que ocupes, ponte que cites 70 artículos, ¿ya? Porque eso ocurre, ¿ah? O sea, es decir, yo miraba los últimos artículos míos y uno con 100 referencias, otro con 90, otro con 80. Uno podría sacar cuánto del promedio de referencias por paper. Si tú tienes 70 referencias y ocupaste 5 de los últimos 10 años,
no pasa nada. Si ocupaste 10 de los últimos 10 años, tampoco, pero si vas a ocupar la mitad de tu referencia de los últimos 10 años, bajo ninguna perspectiva. ¿Ya? Pero también depende del tema, de la revista y de la temática que estás trabajando, ¿cierto? Entonces, eso no es una respuesta que yo te pueda dar así como estereotipada, ¿ya? Así que eso, Matías, Ya, y también te dejo mi correo ahí, por favor, escríbeme y estamos en contacto, ¿ya? ok. Un De todas gran formas, abrazo. Sí, como por darle un pequeño ejemplo, a veces como para ejecutar una línea de tiempo en donde un punto de partida del tema sea, por ejemplo, de el 2003, 2004, dos claro. años, y se vaya desarrollando el tema, y, principalmente en la introducción, que es donde se ve todo el tema Sí, del marco por teórico. supuesto. Pero sí, preocúpate de que el corpus de ese paper tenga mayor literatura de los últimos 5. Sí, sí, no, no hay problema. Ok, muchas Pero gracias. para ese apartado, claro, o sea, si tú quieres contar esa historia, necesitas ese estado del arte. Ok, Tiene que ser ok, muchas necesario, gracias. tiene que ser necesario. No, no que lo hiciste por ingenuidad. Es decir, si se necesita esa referencia de hace 10 años, el evaluador lo va a entender. Ahora, si tú lo hiciste Ok, porque no quisiste buscar otra cosa, porque no te diste el tiempo de buscar algo mejor, porque no hay algo nuevo, cambia, ¿sí? Depende un poco del fin de lo que tú vayas a hacer con esa referencia. Sí, porque a veces hay autores flojos, ¿sí? Es decir, como la flojera me hace no buscar una mejor referencia. Si existe una mejor, hay que cambiarla, ¿ya? Si no, y tiene sentido, porque no hay otra, porque es la que hay, 10 años está bien. Eso. ok, muchas gracias. Sí, de nada. Bien, y la última pregunta de Ujú. Nicolás, que la podemos hacer rápido. Sí, Ya, dale, Nicolás. Un gusto, ya. Nicolás. Hola Gonzalo, ¿Cómo estás? acá bien, ¿y tú cómo estás? Qué bueno verte por acá, qué alegría. Alguien conocido ahí. Qué honor. Igualmente. ¿Estás desde el principio? Ah, ¿Llegaste al principio de la presentación? sí, obvio, desde el Ya, principio. perfecto. Sí. Mire, yo tengo una consulta ya cortita. Sí, No tiene dime. mucha relación directa con la publicación, pero sí con lo que Ujú. mencionaste, igual con el ámbito de la investigación en general, como del hacer investigativo, y que tiene que ver Claro, también con claro. la Sociedad de Interamericana. Respecto Sí, a la presentación. He visto que, claro, las publicaciones se presentan en seminarios, en congresos, etcétera, vale. etcétera. Sí. Pero también he visto que no necesariamente tiene que estar publicado algo para poder ser presentado. Entonces, como que mi duda y también enganchándome Ujú. un poco también de que se viene el próximo año el Congreso de Psicología, ¿es necesario o quizás tiene más impacto que la revista o que la publicación o que la presentación esté publicada en un seminario o no es necesario o incluso se puede presentar como una Sí. propuesta de investigación? Mira, ahí hay varias cosas asociadas. O sea, tú puedes presentar en un seminario sin publicarlo, ¿ya? Es decir, Mm, presentas en un congreso, un seminario, una jornada, sin necesariamente que sea una publicación. Primero hay que entender que una publicación es más difícil que presentar en un congreso. Ahora, por razones de pánico mm, social, para mí podría ser más difícil presentar en un congreso, es un ejemplo, ¿ah? ya. Pero en rigor, una presentación de un congreso es un estado anticipado de un paper futuro. Es como que hoy Mm, día tú empezaste a pensar algo. Esa es una fórmula, hay otras cuando ya los trabajos están finalizados, pero yo creería que una de las fórmulas es que tú antes de que empiezas a follar tu tema, a darle, tú dices voy a presentar un approach, me voy a acercar y voy a mostrar lo que quiero hacer en un seminario, porque en esa jornada alguien te va a dar consejo, te va a decir, mira, te sugiero esto otro, ¿por qué no haces esto? Y empiezas a conversar, es como que piloteas tu tema. Entonces puedes presentar en algún congreso resultados avanzados, ideas, hipótesis de tu temática sin que necesariamente sea la investigación terminada. ¿Se puede? Sí. Bueno, también depende del evento, como en todo. ¿Ya? Hay eventos que son más duros en eso y te van a decir no, ¿ya? Pero yo lo que he visto es que en general en Latinoamérica eso es bienvenido. Salvo en la SCP. Quizás la Sociedad Científica de Psicología en Chile, que es de solo de doctores y estudiantes de doctorado, no les va a gustar eso y te lo van a rechazar. Pero el ya. resto de los congresos y en general sí van a valorar eso. Ahora, publicar el trabajo al revés, en una revista y después presentarlo en un congreso también sucede, porque vas a tener otra vía de difusión. Es decir, tú publicaste en un journal y después dices, necesito el congreso para mostrar lo que hice, quiero mostrar los resultados. Entonces, ambas vías, la de antes y la de después, según el fin que tú tengas, van a ser importantes, ¿ya? Así que, pero bueno, Nico, podemos conversar, hablemos por teléfono mañana pasado, no, encantado de conversar contigo. De hecho, muchas gracias por acompañarnos. ¿M? No, de nada. Gracias a ti igual por el tiempo y por la información. Bacán. Perfecto. Súper. Profe, y aquí, ahora sí, Vamos. la Sí, última. No, sí. la última que hay un, Ah,
gente que la preguntó un par de Sí. veces para que no No, se yo vaya. tengo tiempo, no me voy. Si estoy preocupado por ustedes, yo tengo 10 minutos más sin problema. Perfecto. No, estamos súper bien. Estamos bien, Mira, perfecto. Alejandro, para que no se vaya desconforme el seminario, A pregunta, ver, ¿cómo ¿dónde filtrar está? y diferenciar cuando alguien es citado con razones comerciales más que científicas por la rigurosidad del autor? Alejandro Hernández. ¿De dónde eres, Alejandro? Me puedes escribir por chat, no te preocupes, o por audio, como quieras. México dice. Ya, y después veo la de Sebastián, voy a responder las dos, ¿ah? Porque alcancé a ver la que dice Sebastián, si los investigadores cómo se sostienen económicamente. ¿Ya? Ya, A ver, adelante. las tengo aquí, las estoy mirando, así que voy a no perder las de vista. Alejandro, mira, yo creo que, a ver, citas con fines de comerciales, yo creo que lo que más se da, más que citas con fines comerciales, es citas con fines de subir el factor, el índice H, por ejemplo. El índice H es un índice que tienen los investigadores que nos evalúan por él. De hecho, las universidades cada día lo están, coloquen ahí qué es el índice H. Es en el fondo un índice que te muestra las citas, pero de acuerdo a la cantidad de artículos que tú tienes. No es solo que tú digas tengo 200 citas, porque ese es un índice de citación simple. ¿Ya? Un índice H te va buscando que tengo 10 artículos citados al menos 10 veces. Entonces, muchas veces los autores se autocitan, ¿sí? Pero también han empezado a aparecer índices para evitar la autocita. Es decir, te evalúan sin tus propias citas, pero antes ocurría que la gente se autocitaba. Todavía la gente se autocita, ahora a veces eso es necesario porque tú quieres mostrar tu trabajo previo. Pero me tocó una vez, y estoy haciendo mi memoria de un rol mío como evaluador de papers, porque yo también evalúo artículos y hago muchas tareas en este mundo de la investigación. Yo vivo de esto, ¿ya? Por eso puedo responder a la pregunta de Sebastián. ¿Ya? De hecho, es raro que esté acá Nadipa, y si estoy acá también es por la CIP, porque yo también quiero difundir lo que estamos haciendo en CIP. ¿Ya? Así que vuelvo a insistir, cualquier duda sobre CIP, por favor escríbanme, porque eso es altamente importante para nuestro grupo. Pero darse cuenta de cuándo hay razones comerciales, yo creo que más que lo comercial, vuelvo a insistir, es subir indicadores del autor, los indicadores de productividad. Porque cada día los autores los van a evaluar por cuánto los citan, cuánto te citan. ¿Y qué revistas te están citando? ¿Quién te citó? ¿Ya? Entonces, esa cadena es una cadena que está siendo peligrosa hoy día porque podría haber un negociado con las citas, ¿cierto? Y los editores podrían estar en algunos casos fomentando aquello o no. Y en mi experiencia, como te decía, como revisor de un artículo, una vez me llegó un artículo que tenía 20 citas del mismo autor. Dijo, pero ¿cómo 20 citas? Y no era él, ¿ah? Y yo supuestamente evalúo en ciego. En ciego quiere decir que yo no sé quién es el autor del artículo. ¿Ah? Es decir, yo no sé a quién le estoy revisando. Y está bien que no lo sepa. Es un mecanismo, es uno de los principales, en ciego o en doble ciego. Pero 20 citas al mismo autor, bueno, eso lo puse al editor. Y bueno, el editor me respondió, me dio las gracias y me dijo que ese artículo no lo iba a publicar, que él había detectado, como él ve los nombres de los autores, y hizo la relación, me dio las gracias. Y ese artículo no se publicó, ya quedó ahí. Pero era raro, 20 citas de otro, de un otro. Es decir, estaba inflándole la carrera probablemente a algún amigo, ¿ya? Y al revés, otras veces también ha pasado, y esto también lo he visto, de que las personas que revisan, es decir, yo acá siendo autor ahora, yo mando, por ejemplo, al Journal of Theoretical Psychology, mando un paper. Y el editor me manda con su revisor, me dice, ok, le aceptamos su artículo, pero si usted cita estas 10 referencias, es decir, me están obligando a citar en mi propio paper 10 artículos de dos autores distintos. Y yo digo, ¿cómo me están obligando a colocar 5 citas de un autor, 5 de otro? Entonces, el editor está siendo consciente de una petición que es inflar nuevamente, por eso respondo a Alejandro así, la productividad de dos, probablemente de sus amigos. Después yo buscando empiezo, no es el Journal of Theoretical Psychology, ya, o sea, digo un ejemplo. Pero eso también pasa desde los dos lados. Entonces, lo peligroso con las citas está siendo, antes era o sigue pasando, colocar autores falsos, citar falsamente, es decir, inflar indicadores, ¿ya? No sé si te sirve, Alejandro. Y lo segundo, lo de Sebastián, ¿cómo se sostienen económicamente? Bueno, el mundo de la ciencia es un mundo, y de la investigación y de los académicos, es un mundo que hoy día eh, es, a ver, ¿cómo decirlo? Es muy variopinto. O sea, depende de cada institución, depende de cada lugar, de si la institución es pública o privada, si la institución, qué perfil tiene, cuántos recursos maneja, de qué país es. Y ahí los investigadores viven o en la pobreza, comillas, porque eso sí pasa en algunos países y en algunos lugares, y lo sé de gente que vive la investigación y viven
con sueldos mínimos o mucho menos, y ganan menos que un profesional y el profesional tampoco debería ganar eso, ¿cierto? Pero ese es un primer tema. Y lo segundo, también la investigación con muchos recursos económicos para los investigadores desde los fondos que existen, desde los dineros que existen, desde los apoyos que existen. Y hoy día, por ejemplo, en el caso chileno tenemos un instrumento que es emblemático, que es tradicional, que nos permite hacer la investigación, que es el Fondesit, en donde uno puede tener equipos de gente. O sea, yo llevo ahora los últimos dos proyectos financiados por Fondesit, 2021-2024, y claro, trabajo con equipos. Entonces tengo harta gente contratada para hacer labores de investigación, para hacer tareas. Entonces hay proyectos. Y en México hay otros, y en Perú hay otros, pero no todos los países tienen instrumentos como el Fondesit, ¿ya? Entonces eso también depende. Y los sueldos de los investigadores, claro, depende de muchas variables. Puede ser muy, muy, muy bueno, mediano como malo. Entonces no hay una respuesta ahí tipo, ¿sí? Eso. Y bueno, saludos de cumpleaños a Elías Salinas, que está de cumpleaños, me alegra, Elías. Súper, muchas Sí, gracias, profe. Creo que ahora ya estaríamos listos Gracias, para... Gonzalo. perfecto. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Tienen mis contactos, por favor, estemos en red. Cuando les digo estemos en red, que esto no termine acá, porque la gracia de estos seminarios y de estos encuentros, de este curso, es estar en contacto. Así que por favor ocupen las redes, ahí les dejé algunos contactos. Espero que podamos dialogar y me comentan que estuvieron en el seminario. Si me saludan, me dicen estuve en ADIPA, ¿ah? Ahí voy a entender de dónde surge ese vínculo. Bueno, un gran abrazo, Beatriz, también para ti Muchas gracias, y profesor. para Muy todos y buen todas. seminario y esperemos que nos veamos en otra ocasión. Así que muchas gracias a todos y todas por Perfecto. participar. Que estén muy bien, un gran abrazo. Que descansen. Chao.